su vida. El Señor les bendiga, amados hermanos. Les saludamos en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias por un domingo más, una oportunidad más que nos concede de poder comunicarnos a través de estos medios. Ahí donde usted se encuentra juntamente con su familia, le enviamos bendición para su vida, para sus hijos, para sus niños, para su matrimonio. El Señor Jesucristo bendiga a cada uno de ustedes. Quizás en el transcurso del tiempo de todo esto que estamos viviendo, quizás usted sea una persona que se ha sentido afligida en estos últimos días, que se ha sentido cansada, que se ha sentido atribulada, debilitada. Quisiera compartir con ustedes en este momento una escritura que Dios ha puesto en mi corazón y que en momentos muy difíciles para mí ha sido una palabra que me ha alentado el corazón y que creo que puede ser de bendición para usted también. Antes de dar inicio a la palabra que el Señor tiene para nosotros a través de nuestro pastor, quisiera compartir unos breves versículos con ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante dice la palabra del Señor: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí comienza diciendo: no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El Dios que tenemos es un Dios poderoso, el Dios que tenemos es un Dios maravilloso. El Dios que tenemos es un Dios que no tiene principio ni fin. Muchas veces nosotros no entendemos sus propósitos, su entendimiento no hay quien lo alcance, porque no hay ser en este planeta que pueda alcanzar el entendimiento de Dios. Él es el Dios eterno, Él es el Dios grande, Él es el Dios fuerte, Él es nuestro Dios. Tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, del Dios santo, del Dios eterno, del Dios todopoderoso, del Dios de Israel, el Dios de todo Dios. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Y dice algo más: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor no se cansa, sus fuerzas no desfallecen. Nuestras fuerzas desfallecen, muchas veces nos sentimos con las fuerzas que desfallecen, que ya no podemos más. Mucha gente en medio de todo esto está cansada, está con grandes preguntas: ¿qué va a pasar? Y en medio de ese cansancio y en medio de esa debilidad que puede llegar a nuestros corazones, el Señor nos habla a través de su palabra y Él dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él da esfuerzo al cansado,
multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él multiplica de donde no hay nada. En un segundo puede hacer maravillas. Al que está postrado en una cama, en un segundo lo puede levantar. Al que está cansado, en un segundo sopla fortaleza sobre su vida y lo levanta. En un segundo, un corazón agobiado, triste, lo puede transformar en un corazón con gozo, con alegría. En un segundo el Señor puede traer paz al alma agobiada. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor, esos tendrán nuevas fuerzas. Los que esperamos en el Señor, los que levantamos a Él nuestros ojos, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque nuestra fuerza no depende de nuestra juventud. Nuestra fuerza no depende de lo bien que nos alimentemos. Nuestra fuerza no depende de nuestra habilidad. Nuestra fuerza depende de Dios, del hacedor de maravillas, del que derrama de su poder y de su gracia sobre nosotros, el que nos hace fuertes en nuestra debilidad, el que abre camino donde no hay camino. Confiemos, amados hermanos, en el Señor. Confiemos en su gracia, confiemos en su poder, confiemos en su misericordia. El Señor tiene cuidado de nosotros. Fortalézcase, mi hermano, fortalézcase, mi hermana, en el Señor y en el poder de su Espíritu. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En este momento hay personas enfermas, hay hermanos que están postrados en cama. Pero ¿sabe qué? En medio de esa debilidad de cuerpo, hay corazones con gozo. Hay corazones alabando al Señor en medio de la enfermedad. Hay corazones que confían en Dios en medio de su tribulación y de su angustia. Porque, hermanos, el Dios que tenemos es un Dios de poder. No hay nada imposible para Dios. Y creo que detrás de toda aflicción y de todo proceso que Dios permite en nuestras vidas, el objetivo de Dios siempre va a ser atraernos hacia Él, atraernos hacia una dependencia, atraernos a ese reconocimiento de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que si estamos en Cristo, que si estamos en Él, que si estamos firmes sobre la roca inconmovible, vendrán ríos, soplarán vientos, pero permaneceremos en Él, permaneceremos en fe, permaneceremos en confianza, permaneceremos firmes sobre la roca inconmovible de los siglos. Hermanos, esforcémonos, sigamos adelante, mantengamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, no dudemos, sin importar lo que veamos, lo que escuchemos. Estamos escuchando tantas cosas, son tiempos de mucha confusión, tiempos de muchas incógnitas, pero el Señor nos va a hablar a través de su palabra. El Señor va a traer claridad a nuestro corazón a través de su palabra. Hoy más que nunca necesitamos escudriñar su palabra. Hoy más que nunca necesitamos aprender a depender de su palabra. Hoy más que nunca necesitamos aprender a correr a los pies del Maestro, donde somos enseñados, donde somos guiados, donde somos dirigidos por su Espíritu Santo. Dice la palabra que su Espíritu nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Hermanos, este es un tiempo donde no
podemos depender ya de la fe de alguien más. Dios está permitiendo este tiempo para su iglesia. Este es un tiempo donde nosotros ya no podemos depender de la fe de alguien más. Este es un tiempo donde nosotros ya no podemos depender de la oración de alguien más. Necesitamos la oración de nuestros hermanos. Yo necesito la oración de mis hermanos. Pero no puedo depender de la oración de mis hermanos. Yo no puedo depender de la fe de mi hermana, de mi hermano, ni siquiera de mi esposo. Hay una fe que tiene que ser desarrollada en mi corazón. Hay una dependencia de Dios que necesita ser desarrollada en mí. Y hermanos, este es el tiempo donde Dios nos está extendiendo la invitación a buscarle. Hermanos, Dios busca sinceridad de corazón. Si se humillare en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mis rostros, entonces, ¿qué pasará? El Señor perdonará nuestros pecados, sanará nuestra tierra, vendrá sanidad. Cuando nos humillamos viene sanidad, sanidad a la familia, sanidad a nuestros corazones, sanidad de heridas del pasado, sanidad. En la humillación hay exaltación, en la humillación hay victoria. Y Dios nos llama al altar de la humillación, Dios nos llama a una búsqueda, a una humillación, a un reconocimiento de que Señor te necesitamos. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Mi familia te necesita. Mi matrimonio te necesita. Mis hijos te necesitan. Mi corazón te necesita, Señor. Hermanos, creo que hay que estar muy ciegos para no darnos cuenta lo que se está gestando en el aire. Creo que hay que estar muy ciego para no darnos cuenta de lo que está sucediendo. Y el sabio ve el mal y se aparta. Nos está llamando el Señor a apartarnos del pecado, apartarnos de la maldad, apartarnos de las malas influencias, apartarnos. Porque nosotros somos un pueblo santo, adquirido por Dios. Un pueblo apartado, los llamados, los santos de Dios. El pueblo que entra por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos caminan por ahí, dice la palabra de Dios. Pero estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna. Y no muchos están dispuestos a caminar por esa puerta. Pero no hay otra manera. El que no toma su cruz y sigue al Señor Jesucristo no es digno de entrar al reino de los cielos. Hay una cruz que cada uno tenemos que cargar, nuestra cruz, nuestro proceso. Y necesitamos pasarlo. Necesitamos pasarlo. El olivo verde, el olivo, cuando llega a su punto, necesita ser triturado, necesita ser machacado para que salga el olivo, para que salga el aceite. No puede salir aceite del olivo si primero no es machacado. Y no puede haber unción en nuestras vidas si primero no somos procesados. El Señor quiere derramar de su unción en nuestras vidas. El Señor quiere en estos últimos días derramar de su espíritu sobre su iglesia. Y hermanos, se habla de un tremendo avivamiento, el último gran avivamiento. Y hemos escuchado de avivamientos que pasaron en la historia, avivamientos de Azusa, avivamientos en Gales, avivamientos, pero detrás de esos avivamientos
había hombres y mujeres humillándose delante de Dios, y Dios nos está llamando. Yo creo en mi corazón en un último gran avivamiento, en la cosecha de los últimos tiempos. Pero el Señor nos está llamando a avivar nuestros corazones, primeramente el corazón de cada uno de nosotros, y a clamar por ese último gran avivamiento, pero comienza con nuestro propio corazón. Amados hermanos, esforcémonos y seamos valientes. Una vez más, aquí dice la palabra de Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermana, cobre ánimo en el Señor, levántese en el nombre de Jesús a pelear su batalla. El Señor, al final de cuentas, lo que somos soldados de un ejército, así lo habla Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su Espíritu. No nos viene la fuerza, la fortaleza de ninguna otra fuente más que de Dios. Vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Hay acechanzas del enemigo contra el pueblo de Dios. Viene opresión sobre el pueblo de Dios. Vienen más limitaciones para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios quiere ser erradicado. Viene tiempo donde quizás ya no vamos a poder leer la palabra con libertad. Pero ¿sabe qué viene a mi mente? Cuando el pueblo de Israel era oprimido, dice la palabra de Dios que cuanto más los oprimían los egipcios, las mujeres más daban a luz. Llegaban las parteras y aquellos hijos nacían y nacían y nacían y seguían naciendo. Faraón mandaba a las parteras para que mataran a esos niños, los desecharan. Pero entre más, decían esas mujeres, es que esas mujeres israelitas son tan fuertes que cuando llegamos ellas ya dieron a luz. Y en medio de toda esa opresión, esas mujeres daban a luz. Hay opresión y viene más opresión, pero el pueblo de Dios está siendo llamado a dar a luz vida, a dar a luz la obra de Dios en medio de estos tiempos de oscuridad y de tinieblas. El pueblo de Dios está siendo llamado a levantarse como un ejército, porque somos el ejército de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es mi lucha con mi hermano, no es mi lucha con mi hermana. Hermano, tenemos que crecer y dejar la murmuración, dejar la contienda, soltar lo que contamina nuestro corazón. Dios nos está llamando a crecer en Dios, que la vida de Cristo sea manifestada en nuestros corazones. El Cristo vivo, el Cristo al que aceptamos en nuestro corazón, que la vida de Cristo sea reflejada en nuestras vidas, donde podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, amados en el Señor, este es un tiempo donde ya no podemos estar claudicando en dos pensamientos. La palabra de Dios, hermanos, por eso Dios nos está llamando a leer la palabra, a escudriñarla, porque la palabra de Dios es un espejo donde nos vamos a mirar a nosotros mismos, donde vamos a mirar la desnudez de mi corazón, donde se va a reflejar mi vida, dónde estoy mal, qué estoy haciendo mal, a dónde se está desviando mi corazón, qué está dañando mi corazón, qué está contaminando mi corazón. La palabra de Dios nos va a confrontar. Hermanos, este es un tiempo donde ya no podemos, hermano, lo menos que queremos ya es que nos soben la espalda, porque
La palabra diluida no nos va a llevar a ningún lado. La palabra necesita ser predicada tal cual es. Cuando el Señor Jesucristo estuvo predicando la palabra aquí en la tierra, muchos se fueron. Empezaron a desaparecerse uno tras otro. Y uno de sus discípulos le dijo al Señor: tus palabras son duras. Y ciertamente las palabras del Señor son duras, porque nos confronta el alma, nos confronta con el pecado, nos confronta con la rebelión de nuestro corazón, nos confronta con la condición en la que nos encontramos. Pero bien dijo Pedro, le dijo el Señor a Pedro: ¿tú también te quieres ir? Y Pedro dijo: ¿a dónde iré, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, ¿a dónde huimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué esperamos de este mundo que está cayendo? El reino de las tinieblas está cayendo. El reino de las tinieblas se está tambaleando. Pero como se está tambaleando, también estamos viendo en su máximo esplendor la manifestación de las tinieblas, y la vamos a ver más, la opresión del enemigo, la persecución. Por eso es menester, hermanos, que nos levantemos por nuestra familia, que nos levantemos por nuestros hijos, hermanos. Verdaderamente nos duele en el corazón, verdaderamente nos está doliendo, y me hablo a mí misma, verdaderamente me está doliendo. Verdaderamente me está doliendo mi familia, verdaderamente me están doliendo las almas, verdaderamente yo quiero ver conversiones, verdaderamente yo quiero ver la obra de Dios en los que amo, en mi propia vida. Y la pregunta es: ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Estoy saliendo de mi comodidad? ¿Estoy saliendo de ese? Hermanos, la carne pide, la carne demanda, la carne no se quiere humillar, la carne la quiere pasar bien, y es una lucha que tenemos, la carne contra el espíritu contra la carne. ¿Para qué? Para no hacer la voluntad de Dios. Pero este es un tiempo de decidirnos. Este es un tiempo, hermanos, donde ya no podemos volver atrás. Lamentablemente, en esto que estamos pasando, hermanos, muchos se están fortaleciendo más a Dios porque están aprendiendo a ir al lugar secreto. Están aprendiendo, hermanos, a correr a Él. Ya no dependemos de un edificio de 4 paredes donde nos reunimos todos. Ahora tenemos todos que aprender a correr, a buscarle a Él y personalmente. Una vez más, porque no vamos a vivir, no podemos, los tiempos que se avecinan, ya no vamos a poder depender de la oración del otro ni de la fe del otro. La palabra tiene que estar metida en nuestro corazón. La palabra tiene que estar en nuestra boca como una espada de doble filo. La palabra en ese momento de angustia, de aflicción, de momento difícil que aparece en nuestro corazón. Hermano, solamente Dios sabe lo que cada quien nos va a tocar pasar, pero en ese momento específico, allí, su espíritu, que es la palabra, confortará nuestra alma, nos dará la fe para poder vencer cualquier circunstancia que estemos atravesando. ¿No has oído? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Hermano, hermana, el Dios al que le servimos es el Dios que creó los confines de la tierra. Y a veces nos preocupamos porque se están acabando los frijoles. Y a veces nos preocupamos porque no
alcanzamos a completar para la renta y a veces nos preocupamos porque ¿qué voy a hacer para el mes que entra? Señor, si esto sigue así, ¿qué va a pasar con mi familia? Señor, ¿cómo voy a suplir? ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, Él no se fatiga con cansancio, Él no se duerme, Él no está dormido. Antes de que nuestra boca se abra, Él conoce todas las cosas. Él conoce lo que hay en mi corazón, Él conoce mi necesidad, Él conoce mi aflicción, Él conoce todas las cosas. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Van a venir cosas que no vamos a entender, cosas personales, cosas que Dios va a estar tratando con nuestra vida que no entendemos. Van a venir procesos que a veces no encontramos, situaciones que nos parece que no hallamos la respuesta, pero la respuesta es el Señor, la respuesta sigue siendo Jesús. Él sigue siendo la puerta de salida, Él sigue siendo el camino, la verdad y la vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Esas son las palabras del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que pasaríamos por temores, que pasaríamos por, hermanos, por mucho temor, por mucha angustia, procesos de mucho dolor. Pero dice la palabra del Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Como diciendo, yo soy el que te cubro, yo soy el que te guardo, yo soy el que guardo tu vida, yo soy el que te esconde bajo mis alas. Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes porque Él se manifiesta y nos hace fuertes en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque nos tiene que llevar el Señor a eso. Porque si no somos tan arrogantes que nos vamos a apoyar, como siempre corremos a apoyarnos en nuestra lógica, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia fuerza, en lo que podemos, en lo que hacemos. Pero el Señor nos quiere llevar a aprender en todo proceso a depender de Él. Hay promesas de Dios para nosotros, pero necesitamos aprender a depender de Él. A veces oramos, hermanos, y pedimos y le decimos, Señor, responde esta oración, responde. Pero el Señor no solamente es nuestro Salvador, el que nos quiere, el que está ahí para salvarnos y rescatarnos de toda situación. También es nuestro Señor, a quien debemos someternos, a quien debemos humillarnos, a quien debemos obedecer, a quien debemos inclinar no solamente nuestro rostro. A veces inclinamos nuestro rostro para hablar, pero nuestro corazón no está inclinado a Dios. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón? Y creo que muchos estamos pasando diferentes procesos, pero hay algo que todos en común como pueblo de Dios estamos pasando. Y es que Dios nos está llamando a todo aquel que se llama cristiano, hijo de Dios, de toda lengua y de toda nación. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a correr al lugar secreto, al lugar de la dependencia, a humillarnos, a buscarle en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Señor está buscando que le adoren en espíritu y en verdad.
los muchachos. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El Señor multiplica, hermano. El Dios que tenemos es un Dios que multiplica. Usted, ¿cuándo escuchó en las matemáticas que el Señor multiplica? Que algo se puede multiplicar de donde no hay nada. No se puede, tiene que haber algo para que se pueda multiplicar. Pero el Dios que tenemos es un Dios que multiplica de donde no hay. Y no le busquemos lógica, porque nuestro Dios al cual servimos no se mueve por lógica. Por eso somos llamados los hijos de la fe, porque caminamos por fe y no por vista. Él hace cosas extraordinarias, cosas maravillosas en un instante. Porque el Señor no se mueve por lógica. Por eso cuando Dios nos llama a algo, aprendamos a decirle al Señor amén. Aunque no entendamos ciertas cosas, aunque parezcan locura. El evangelio al final de cuentas es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, dijo el apóstol Pablo, es poder de Dios. Necesitamos correr a la palabra, hermano. La palabra tiene que estar en nuestro corazón. La palabra nos va a fortalecer, la palabra va a traer la unción, la palabra nos lava. Dice una escritura, no la tengo en mi mente en este momento, pero su palabra es medicina a nuestros huesos. Es medicina a nuestros huesos. Su palabra nos sana. Su palabra nos conforta el alma. Su palabra nos unge. Cuando somos empapados por la palabra de Dios, viene ese bálsamo celestial sobre nosotros. Seré ungido con aceite fresco. La vida de Dios comienza a manifestarse, a fluir de nuestras vidas sin que siquiera nos demos cuenta. La unción de Dios que pudre el yugo de opresión. Y acontecerá en aquel tiempo, dice la palabra de Dios en Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que el yugo será quitado de tu hombro, que la carga será quitada de tu hombro y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hermano, la unción viene de buscar al Señor. Hemos visto tantas cosas en estos últimos años. Hemos visto cómo el predicador avienta el saco y ya te transfiero mi unción. ¿Sabe qué? La unción viene de buscar el rostro del Señor. Queremos la unción de Dios, ahí está. Porque el Señor ya hizo la obra y la hizo completa. Él apareció para deshacer las obras de las tinieblas. La unción del Señor está sobre la iglesia, sobre aquel que le busca con todo su corazón. La unción del Santo de Israel, del ungido del Señor será derramada sobre nosotros. Y el Señor espera ver una iglesia avivada, ungida en el poder de Dios, caminando en el poder de Dios. ¿Sabe que las mayores manifestaciones que hubo de sanidades, milagros, prodigios, fue al inicio de este caminar cristiano, de los primeros cristianos, donde toda Asia fue evangelizada en tan corto tiempo, donde no había medios de comunicación, todo era caminando, camellos, caballos, qué sé yo, lo que había en esos momentos, medios de transporte de esos momentos. Y el evangelio de salvación fue predicado, pero aquellos hombres estaban ungidos. Y esa unción no los dejaba estar quietos, sentados en una silla. Esa unción los llevaba a caminar lo que fuera necesario. Y esos hombres eran perseguidos. Esos hombres eran encarcelados. Pero mientras más los oprimían, más la obra de Dios era manifestada.
más se sembraba la semilla y la semilla florecía y se convertían aquí, se convertían acá y se convertían en Roma y se convertían en Antioquía y se convertían en Israel, a donde la palabra de poder era predicada porque salía con fuego de la boca de aquellos hombres, porque la unción del Santo de Israel llenaba sus vidas. Y Dios nos está llamando, amada iglesia, que nos levantemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No podemos quedarnos lastimados. Hermanos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, lamentándonos, pobrecito de mí, pobrecito. No podemos quedarnos ya atorados con las cosas del ayer. Necesitamos aprender a soltar todo, a despojarnos de todo peso. El que corre una carrera, estamos corriendo una carrera como pueblo de Dios, y el que corre una carrera. Nosotros todos hemos sido testigos de carreras en las Olimpiadas. ¿Cómo anda esa gente? Esa gente no trae ni abrigo, ni trae botas, ni trae el montón de cosas encima. ¿Por qué? Porque perderían la carrera, porque traen mucho peso en su cuerpo. Necesitan despojarse, los tenis más livianitos que puedan encontrarse, la ropa más ligera que puedan encontrarse, lo más ligeros que estén, porque necesitan llegar a una meta, quieren ganar una carrera. Y nosotros somos llamados a correr una carrera y a terminar una carrera. No somos llamados para quedarnos al lado del camino, no somos llamados a quedarnos a la mitad del camino. Hemos sido llamados a terminar una carrera. Por tanto, necesitamos despojarnos de todo peso, todo lo que está en nuestro corazón, que es un peso, alguna adicción, algo donde quedamos atorados. ¿Qué está hablando el Espíritu de Dios a tu corazón? ¿Qué le está pidiendo Dios? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿De qué me está pidiendo Dios que me despoje, que no quiero soltar? Hermanos, necesitamos venir al altar del sacrificio y despojarnos. La vida se va, la vida se nos está yendo como agua entre las manos. Ayer ya pasó. Ya no pudimos hacer nada. Hay tantas cosas por las que nos lamentamos. Hay cosas por las que yo me lamento. ¿Cómo no hice esto? ¿Cómo no aproveché esta oportunidad? ¿Cómo no escuché la voz de Dios cuando me dijo esto? Porque constantemente el Espíritu de Dios nos está llamando. Y nosotros mismos personalmente somos causantes de detener la obra de Dios. La obra de Dios no depende de una sola persona. El avance de la obra de Dios no depende de una sola persona, pero de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, si no nos alineamos al llamado de Dios, estamos deteniendo, paralizando la obra de Dios, el avance en general de la obra de Dios. Estamos siendo llamados. Dios nos está haciendo un llamado a levantarnos como iglesia. Dios nos está haciendo un llamado. Hermano, nada vale la pena en este mundo. Todo va a perecer. Hoy las redes sociales es una de las cosas que más tiempo nos está robando. Necesitamos aprender a ser sabios. Yo necesito aprender a ser sabia. Necesitamos aprender. Necesitamos aprender a poner órdenes de prioridades. Aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Pero estamos aquí por la misericordia de Dios, y aquí nos habla el Señor. Una vez más, quiero dejar esta palabra en su corazón. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mi hermano, mi hermana, si está usted allí donde se encuentra, Él da esfuerzo. En esta hora usted va a recibir fuerzas y ánimo y aliento de parte de Dios para levantarse y seguir
peleando esta batalla. Los soldados a veces son heridos en el campo de batalla, pero no por eso dejan de ser soldados. Es tiempo de levantarnos, de sacudirnos como pueblo de Dios, como iglesia. El Señor nos quiere ver prendidos en el fuego de su Espíritu. Y el Señor no nos manda al campo de batalla, sino que necesitamos. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan, se cansan, y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto significa que yo puedo tener 40 años, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, y a lo mejor a algunos les ha añadido más el Señor, y en su misericordia están esperando nuevos cielos y nueva tierra, están esperando ver la manifestación gloriosa del Señor, están esperando en las promesas de Dios. Aquí nos habla a todos el Señor, en general. Quizás con estas fuerzas físicas ya no podemos hacer muchas cosas. Quizá mi amado hermano, hermanita hermosa que se encuentra en su hogar, que tiene 80, 85, 90 años, quizás con sus fuerzas físicas ya no puede hacer mucho. Pero con su corazón, con su oración, con sus rodillas, usted aporta mucho al reino de Dios. Y esas fuerzas hoy van a ser derramadas sobre cada uno de nosotros, sobre cada corazón. El que está enfermo en esta hora, postrado en una cama, que no puede ni levantarse, que aún depende que le lleven una cucharadita de comida a la boca. Allí donde se encuentra, allí Dios derrama nuevas fuerzas espirituales sobre usted. Allí donde usted se encuentra, en ese hogar, allí donde usted ha sentido que la esperanza se desvanece, allí donde este es un tiempo donde está viendo por tanta tensión, pleitos, contiendas, un espíritu de violencia se está manifestando. Pero mi hermano, mi hermana, no pierda la fe. El Señor va a derramar lo que nosotros necesitamos, y yo quiero que hagamos una oración todos juntos, allí donde se encuentra, y pidamos al Señor que derrame nuevas fuerzas. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Señor, tú no nos mandas al campo de batalla sin darnos lo que necesitamos, sin darnos la fe. Nos has dado una medida de fe. Tú no nos mandas al campo de batalla, Señor, sin fuerzas. Tú multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Tú nos haces fuertes en nuestra debilidad. En esta hora, Señor, yo me uno, hermanos, hermanas, Señor, que se encuentran conectados, amigos, personas que se han apartado aún porque ya no pudieron, Señor. Oro, Señor, y elevo mi oración juntamente con mis hermanos para que tú vuelvas los corazones a ti, para que renueve las fuerzas de aquel que se quedó sin fuerzas, para que fortalezcas la fe de tu pueblo, la fe de tu iglesia, Señor. Oro, Señor, en esta hora, pidiéndote perdón por nuestros pecados, por nuestras debilidades, por nuestras rebeliones, porque nos has llamado y hemos sido duros de cerviz. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a manifestar tu gloria en estos últimos tiempos. Ayúdanos a levantarnos en el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a no temer al que mata el cuerpo, Señor, sino a ti, Señor. Que todo temor que nos está paralizando en el corazón sea quebrantado, sea arrancado de nuestro corazón. Y que el temor de tu nombre, Señor, sea el único temor que prevalezca en nosotros. El temor a ti, Señor. Ayúdanos a caminar en fe, ayúdanos a caminar en integridad, ayúdanos a caminar en justicia y en verdad. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento y que tu palabra cobre vida en cada uno de nuestros
de nuestros corazones, Señor, que amemos tu palabra, que amemos tu presencia, que nos amemos los unos a los otros, Señor. Edifica nuestras casas, edifícanos en ti. Levanta, restaura, fortalece, alienta, Señor. En el nombre de Jesús, ahí donde se encuentra, reciba nuevas fuerzas de parte de Dios. Reciba nuevas fortalezas. Que la vida de Cristo sea llenando su vida, su ser interior. Y que el gozo del Señor, que nuestra fortaleza, sea vivificando nuestro espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Sea bendecida su vida, sea bendecida su familia, sea bendecido su hogar, sea bendecido su matrimonio. Declaramos vida y no muerte, salud y no enfermedad. Que toda enfermedad que está atormentando los cuerpos sea secada en el nombre de Jesús. Todo virus, toda bacteria que está operando con el COVID-19 sea secado por el poder de Dios. En el nombre de Jesús declaramos bendición sobre nuestras cabezas, declaramos cielos abiertos, declaramos camino donde no hay camino para que tu pueblo avance, Señor. Y que tu obra sea manifestada, Señor, aún en medio de esta opresión, sobre esta tierra. Tu iglesia se irá en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ánimo, mis hermanos, y a seguir adelante confiando en nuestro Señor Jesucristo. Su Rey y mi Rey está en nosotros. Allí donde usted le busca, en ese bañito, allí donde usted le busca, en ese cuarto, allí en ese garaje donde usted se encierra, solo con su familia, allí está el Señor con usted. El Señor Jesucristo le bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones del Señor. Amén.